He recibido varias preguntas, cuestionamientos sobre el tema de las pensiones a los expresidentes, que es una iniciativa que ya hace unos años presentaron Verónica Delgadillo, Clemente Castañeda, que es un tema que ha estado en el imaginario colectivo desde hace muchos años y que es un episodio más de muchos lujos, de muchos privilegios que la clase política mexicana ha acumulado en detrimento de las mayorías. La cosa que más lastima a los mexicanos es que haya un estándar de vida para la clase política y un estándar distinto para los ciudadanos. Que ya no digamos que haya transporte público en el que se transporte la clase política, que haya el sistema de salud pública sea usado por la clase política, el sistema de educación pública, sino que realmente sería inimaginable que en México los secretarios de Estado, el presidente de la República, siquiera se pasaran al Paseo de la Reforma a una calle a pedir un taxi. Esa es la distancia que se ha acumulado entre esta clase política indolente que tiene México y la ciudadanía común y corriente que paga sus impuestos para ser gobernada. Y el tema de las pensiones a los expresidentes es un tema emblemático de esa discusión. Muchos me han dicho, por ejemplo, que Zedillo y Salinas renunciaron a su pensión. Eso es una mentira, es una verdad a medias, pero es una cosa que es una mentira absoluta. La pensión presidencial es un concepto que encubre muchos gastos del gobierno, muchos gastos del Estado mexicano, y el menor es el sueldo que les dan a los expresidentes. Con lo que hicieron, con lo que hizo Salinas, con lo que hicieron Zedillo, con lo que han hecho en el Fobaproa, con los negocios que han hecho y que siguen haciendo al amparo de la información que tuvieron, del cargo que tuvieron, de las transnacionales con las que se aliaron como presidentes de este país, pues para ellos 200,000 pesos mensuales es irrelevante. A eso es a lo que renunciaron, a ese cargo de 200,000 pesos mensuales. Pero hay toda una serie de privilegios que tienen, empezando por la cobertura del Estado Mayor Presidencial. Ellos son cubiertos por 45 miembros del Ejército Mexicano, 22 de la Armada de México y 11 de la Fuerza Aérea Mexicana. Y eso, por ejemplo, tan solo ese tipo de rubros, pues les representa un gasto enorme al Estado mexicano, más de 30 millones de pesos al año por expresidente. Porque además los tienen que ir a cuidar o a estar a su servicio ese tipo de personal, más otro personal civil, este es el personal de seguridad, el personal castrense que está a su servicio, los tienen que ir a cuidar a donde estén. Si a Zedillo se le ocurre estar en Estados Unidos, en Europa, en donde esté, pues se tiene que cubrir los gastos de todo este personal, ahí donde estén los expresidentes, y termina siendo una situación. Y hay otro personal, el personal civil, que es un abuso. El que más ha abusado de esa prerrogativa, de ese privilegio, es Felipe Calderón. Él tiene, por ejemplo, una prima trabajando con él que gana 95,000 pesos mensuales. María Antonieta Hinojosa Robles tiene un sueldo mensual de 95,000 pesos y tiene personal civil a su cargo por 812,000 pesos mensuales. Tiene 19 personas a su servicio y esas personas, pues, aunque esté en Harvard o donde esté, tienen que servirle, tienen que hacer un trabajo para él. Fox, por ejemplo, tiene 471,000 pesos mensuales de nómina de personal civil como parte de esta pensión. Es decir, independientemente del sueldo que él recibe, tiene esta nómina de personas pagadas por el Estado mexicano. Un grave problema de eso es que de estas 20 personas que le cuestan al gobierno 471,000 pesos mensuales, 12 están trabajando en el Centro Fox, incluyendo pues, las personas que dirigen esa institución. Y el Centro Fox es una institución privada que hace negocios, que hace cursos, que hace talleres, que hace capacitación para Vicente Fox, y que es una institución que no tendría por qué subsidiar, financiar el Estado mexicano. Esos son dos ejemplos. Los presidentes también conservan esta prerrogativa para sus viudas cuando mueren. O sea, decía el otro día, a lo mejor le parecerá a alguien de mal gusto, pero a mí no, ni muertos nos deshacemos de ellos, porque la viuda tiene la prerrogativa, el derecho a conservar. Y además no se entiende en el caso de México que haya este tipo de privilegios de lujos, porque los presidentes se han enriquecido. El presidente Peña, por ejemplo, pues no tendría la casa que tiene si no hubiera hecho el tráfico de influencias que tuvo con grupos como Grupo IGA. No tendrían el tipo de vida, el tren de vida que tienen si no hubieran privilegiado a grupos de interés, a grupos empresariales, a consorcios. Se entendería si fueran personajes de la honrada medianía y a los que se les pagara un pequeño monto, un monto decoroso para mantener una cierta autonomía e independencia, que no se contrataran con transnacionales, que siguieran teniendo una vida modesta, ejemplar. Pero no es así.
Ese es un tema que ha estado en la agenda de Movimiento Ciudadano como toda una cartera de lujos y privilegios. Yo quiero también dimensionar esto. Estamos hablando de 50 millones de pesos al año entre todas las pensiones de los expresidentes. Hay temas mucho más grandes en monto, aunque indignen menos. El tema del secreto fiscal, las cancelaciones y los créditos fiscales que se dan selectivamente, que es una iniciativa que esa no la tiene ningún otro grupo parlamentario y ningún otro legislador, más que yo, porque son estas empresas las que patrocinan campañas, las que pagan moches verdaderamente importantes. Tan solo 15 empresas han recibido en cancelaciones y créditos fiscales más de 85 mil millones de pesos en los últimos 10 años, y si nos vamos al monto total de cancelaciones y créditos fiscales, que es para un puñado de empresas, tendríamos 800 mil millones de pesos en los últimos años. Eso es 6 veces el presupuesto en infraestructura educativa que se ha generado en la última década, y podría, por ejemplo, disminuir el rezago que teníamos en 230,000 escuelas, de las cuales la mitad no tienen agua, luz, drenaje. Podríamos hacer una inversión histórica, podríamos hacer un programa muy agresivo de becas, podríamos financiar gran parte del ingreso básico universal. En fin, se podrían hacer muchas cosas. Al gobierno no le falta dinero, sino le falta vergüenza como para estar haciendo estas devoluciones de impuestos a sus amigos. Esos son los verdaderos jefes de estos empleados, de los poderes fácticos que gobiernan y que reciben estas migajas, estos privilegios como las pensiones, como los salarios que hay en el Senado, que hemos denunciado en la Cámara de Diputados. Y no hay que perder también de vista la proporción, porque no vamos a poder cambiar gran cosa si seguimos concentrando el discurso en los empleados de los poderes fácticos, pero no en los privilegios de los que verdaderamente dominan este país, los que se han hecho de las concesiones mineras, los que se han hecho de las concesiones en medios de comunicación, sobre todo lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico. Y bueno, ese es un saqueo permanente del Estado mexicano que también hay que combatir todos los días. Esta es la verdad sobre las pensiones del expresidente Salinas, del expresidente Zedillo, que además ayer tuve una discusión en Twitter porque he afirmado que Zedillo tiene una responsabilidad particular, personal, en el problema de Acteal. Hay una investigación de Hermann Bellinghausen sobre el caso Acteal, crimen de Estado, en el que evidencia cómo ante el problema social, la gran legitimidad social que tenía el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la política por la que se decidió Zedillo fue la de armar a grupos sociales, a insertar paramilitares, crear grupos de choque y armarlos en las comunidades indígenas tratando de que se enfrentaran a los zapatistas. Bueno, eso terminó en la tragedia de Acteal que todos recordamos y por la que Zedillo, yo he afirmado que tiene las manos manchadas de sangre. No es diferente, aunque se le quiera hacer pasar como diferente ahora que apoya al candidato de la oposición, a Peña Nieto en ese sentido. Peña Nieto es responsable de Atenco, Zedillo es responsable de Acteal, y así como Peña Nieto hoy tiene esta estela de corrupción, también tiene que ver porque la memoria de los mexicanos es muy corta y el Fobaproa, que es el peor fraude de la historia, se nos ha ido olvidando, pero el Fobaproa, que fue el que benefició a empresarios como Alfonso Romo, que ahora es el principal asesor de campaña de López Obrador, le permitió amasar una fortuna al amparo del Estado mexicano. Vamos a seguir combatiendo este tipo de prácticas y aclarando la verdad histórica sobre los personajes que hoy se quieren presentar como redentores de México. Gracias.